En este caso, el cutáneo del cuello. Luego que levantemos piel, tejido subcutáneo y músculo cutáneo, entonces ya observamos lo que usted está mirando ahí en esta imagen, ¿sí? Y igual como hicimos con los huesos, tenemos que darle un orden a esto, ¿sí? Tenemos que organizar cómo estudiar los músculos o las estructuras que van a estar en el cuello. No podemos revisar en desorden. Siempre tenemos que darle un orden, una continuidad a esta parte de los músculos. Entonces, empezamos primero por revisar los músculos laterales, ¿sí? Laterales, y podríamos también agregar la palabra superficiales, ¿sí? Laterales y superficiales del cuello. ¿Sí? Bueno, entonces, son básicamente 4 músculos los que vamos a estar ahí observando solamente con haber levantado la piel y el músculo cutáneo. Ahí está, miren. El número 1, se los mira ahí. Aquí está el número 2. Aquí el número 2, el número 3 y el número 6. Esos son los músculos laterales superficiales, los que se pueden observar fácilmente. Entonces, el 1 es el músculo brachiocefálico, el 2 es el músculo trapecio, el 3 es el músculo homotransverso y el 6 es el músculo esternocefálico. Regáleme un minutico, voy a traer un vasito de agua mientras usted los ubica ahí esos músculos. Listo, entonces ya sabemos qué es. Recuerde que ¿Los puede volver a repetir, profe? Bueno, el número 1, el músculo brachiocefálico. El número 2, el músculo trapecio. El número 3, el músculo homotransverso. Y el número 6, usted levanta la piel, moviliza un poquito los tejidos y salen a la vista. Recordemos que estos músculos son pares. Van a estar del lado izquierdo y van a estar del lado derecho. Lo que usted está viendo ahí en esa imagen es el lado izquierdo del perro, ¿sí? Esos músculos pueden actuar independientemente, ¿sí? O sea que puede actuar solamente el brachiocefálico del lado izquierdo, ¿sí? O puede actuar el músculo trapecio solamente del lado izquierdo. O en algunas veces se necesitará que los dos músculos actúen simultáneamente. Entonces, eso depende de lo que realmente el animal ordene a ese tipo de músculos, ¿sí? Entonces, si solamente se contrae el brachiocefálico izquierdo, pues lo más fácil es que va a girar la cabeza y cuello del lado que está actuando el músculo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que usted debe conocer de un músculo? De un músculo, lo primero que usted debe conocer es el nombre, ¿sí? Y esos nombres son únicos. Tiene su nombre, su apellido, a veces tiene su segundo y hasta tercer apellido, mire, ¿sí? Eso sí es, digamos que es irreemplazable el nombre de esos músculos. No los podemos alterar, no los podemos cambiar, lo mismo que hicimos con los huesos. Cada hueso tiene un nombre específico. Bien, entonces lo mismo ocurre aquí. Entonces, lo primero que usted debe conocer de un músculo es ese, su nombre. Tenemos que empezar por lo primero. Luego vienen otros anexos a identificar un músculo, como son su inserción y su origen, ¿sí? El origen tiene 2 terminaciones. Algunos músculos, para los autores no comprometerse, entonces dicen sus inserciones son de tal a tal parte. U otros dicen el origen es en este y la inserción es en otra parte. O sea, toman como el origen lo más estable, digamos, lo más fijo del esqueleto. Y la inserción como la parte más móvil del esqueleto. Eso es.
Origen e inserción, conocer eso. Luego viene también su acción. ¿Sí? Es importante conocer su acción. Puede ser solamente sobre una articulación o puede comprometer dos articulaciones, dependiendo de la extensión del músculo. Otra característica que interesa conocer es su inervación. ¿A través de qué nervio ese músculo recibe esa orden para hacer la función específica o la acción específica? Entonces, son propios de cada músculo y se necesitan conocerse. Aparte de eso, hay otras características, como por ejemplo su irrigación. ¿Sí? ¿Qué arterias irriga o nutre a ese músculo? Bien, entonces eso es. Aparte de las 4 características anteriores, también interesa conocer su irrigación y las relaciones. ¿Sí? También es interesante conocer. Entonces, por decir las relaciones del músculo trapecio, por ejemplo. ¿Cuál es su relación craneal? ¿Cuál es su relación lateral? ¿Cuál es su relación medial? ¿Sí? ¿Cuál es su relación caudal? Entonces, eso también interesa conocer de cada una de estas estructuras que vamos a revisar en cuello. Bueno, hay músculos que son simples, ¿sí? Pero hay otros músculos que son compuestos. Eso quiere decir que tienen 2 o 3 porciones, ¿sí? O vientres. Digamos mejor, porciones, ¿sí? Entonces tiene una porción lateral, tiene una porción medial, tiene una porción craneal, tiene una porción caudal, tiene una porción cervical, tiene una porción torácica, bueno, y así. Entonces, estos músculos tienen 2 porciones, o 3, y las 3 pueden tener un origen diferente, pero generalmente las 3 deben coincidir en una inserción, ¿sí? Así tenga 3 porciones, pero la inserción tiene que ser la misma. Si tiene un origen diferente y una inserción diferente, pues entonces posiblemente estemos hablando de un músculo diferente. Bien, eso ya lo revisaremos. Entonces comencemos con el número 1. Con el número 1 que está ahí en la pantalla. Ese es el músculo brachiocefálico. Brachiocefálico. Recuerden que hay cráneos braquicéfalos, ¿sí? Pero acá el músculo no es braquicéfalo, sino es brachiocéfalo, ¿sí? Así se llama el músculo. Músculo brachiocefálico. Ese es el nombre del músculo. ¿Que tiene alguna relación con el braquicéfalo? Bueno, no es lo mismo, no es nada igual. Bien, entonces vamos a hablar del brachiocefálico, del músculo brachiocefálico. Para entender mejor este músculo, si usted revisa la palabra brachiocefálico, tiene 2 componentes, ¿sí? Un componente que es braquio y el otro componente que es cefálico, ¿sí? Brachiocefálico. Los 2 componentes. Eso quiere decir que este músculo se extiende del brazo, braquio, a la cabeza, cefálico. Entonces, por ahí a veces resulta un poco más fácil ir entendiendo cómo es estos músculos. Entonces, el músculo brachiocefálico se extiende del brazo a la cabeza. Bien. Entonces vamos a recordar qué pasa con la clavícula. ¿Sí? Habíamos hablado de que el músculo brachiocefálico contiene la clavícula cuando existe, ¿sí? Entonces hay un área en el músculo brachiocefálico que se llama la intersección clavicular.
Esa inserción clavicular sirve de origen, ¿sí?, para las dos porciones que tiene este músculo. Entonces estamos hablando de una porción braquial, así se llama, la porción braquial del músculo brachiocefálico, que sería, en este caso, el 1'. Mire, aquí está haciéndole el círculo, ¿sí? La porción braquial del músculo brachiocefálico. Lo que antes se llamaba cleidobraquial. Esos términos todavía se usan, sobre todo en medicina humana. Pero en medicina veterinaria, pues ya estamos usando terminología actualizada y hablamos solamente de que hay una porción braquial, que antes se llamaba el cleidobraquial. Ahora viene la otra porción, ¿sí? Voy a colocar mi flecha aquí, ¿sí? A este nivel, a nivel de la articulación del hombro, es donde va a estar la clavícula. Entonces, de aquí hacia arriba, el músculo brachiocefálico tiene otra porción, mire, ¿sí? Esta es otra porción del músculo brachiocefálico, y esa porción se llama cefálica, ¿sí? La porción cefálica. Bien, es todo esto. Voy a hacer el recorrido con mi flecha, mire. Toca así, miren, no hay forma de otra forma aquí si no tenemos la práctica. Estoy haciendo el recorrido, mire, es triangular, es ancho el músculo, ¿sí? Entonces ya sabemos que tiene una porción cefálica y tiene una porción braquial, que también se llama, anteriormente se llamaba cleidoncefálico, ¿sí? Cleidoncefálico se llamaba esa porción, ahora solamente decimos la porción cefálica. Esta porción cefálica, entonces, a su vez tiene otras dos porciones, ¿sí? La una, que es la porción cervical, ¿sí? La porción cervical, que es todo esto, es extensa, ¿sí? Mira hasta dónde va la porción cervical. Es extensa, pero es delgada, ¿sí? Todo esto. Y la otra, que es la porción mastoidea. La porción mastoidea. Entonces, aquí vemos parte de la porción mastoidea. Es así, para ver la porción mastoidea, sí necesariamente tenemos que reflejar, que exponer, que cortar el músculo, la porción cervical del brachiocefálico. Ahí podremos observarlo, pero así a simple vista no es fácil observar la parte mastoidea de la porción cefálica del brachiocefálico. Bien. Entonces ya conocemos eso. Ya sabemos de las porciones. Que ocupa casi toda la parte lateral del cuello. Es un surco de una vena, posiblemente una vena superficial. Bueno. Entonces veamos el origen del músculo brachiocefálico, ¿sí? Revisemos primero eso. El origen del músculo brachiocefálico es la intersección clavicular. Ahí tiene su origen, en esta parte. Intersección clavicular. La inserción de la porción brachial es en el borde craneal del útero. Ahí tenemos que estar nuevamente haciendo un poquito de memoria, ¿sí? Recordando eso, el borde craneal del útero. Entonces, mire, hasta acá va, esto, ¿sí? Está por aquí más o menos. Ahí viene el borde craneal del útero. Entonces tiene esta extensión. Bueno. Y la inserción de la porción cefálica, ¿sí? La una va a insertarse en el rafe medio del cuello. Rafe medio o mediano del cuello. ¿Dónde está ese? Aquí, miren. No tenemos una imagen así dorsal para mirar esto. Vamos a ver qué es el rafe mediano del cuello. Ahí se inserta la porción cervical. Y la porción mastoidea, entonces se inserta en el proceso mastoideo, del hueso temporal. Ese es el recorrido de ese músculo. Ya sabemos algo, ya tenemos algo de conocimiento del músculo brachiocefálico. Ahora veamos qué acción cumple ese músculo, el músculo brachiocefálico. Dos acciones básicamente. La una es una acción importante, que es la de avanzar el miembro torácico. ¿Sí?
Entonces el perrito decide pararse. Ya está parado el animal, ya está parado en sus 4 extremidades. Pero ahora decide el animal desplazarse, ¿sí? Ya no quiere estar parado, entonces quiere desplazarse, quiere avanzar. Entonces aquí es donde entra el músculo brachiocefálico. Y su acción es esa, avanzar el miembro locomotor torácico. Entonces ahí será gradual, miren. Primero trabajará el izquierdo, el brachiocefálico izquierdo. Luego trabajará el brachiocefálico derecho. Y así es la forma en que el animal se va a desplazar. Eso es una de las acciones del brachiocefálico. La otra es la de dirigir la cabeza y cuello hacia un lado. Como tiene esa porción mastoidea, entonces dirige también cabeza y cuello hacia el lado que actúa el músculo. ¿Sí? Lado izquierdo o hacia el lado derecho. Si actúa el izquierdo, pues no va a mover la cabeza hacia el lado derecho, no. Tiene que actuar del mismo lado. Bien. Ahora viene, ya sabemos la acción de ese músculo. Ahora viene la inervación. Para que ese músculo haga ese tipo de acción, entonces necesita que haya un estímulo. Y ese estímulo es el nervio. Entonces aquí intervienen básicamente 2 y 3 nervios. Bueno. Para el brachiocefálico entonces está inervado por el espinal accesorio. El onceavo par craneal es el nervio espinal accesorio. Ese nervio llega aquí, mire, llega a este músculo. Aquí vemos parte. Mire. No sé si usted esté pendiente del lenguaje. Justo la flecha voy a colocar ahí, mire. ¿Sí? Y ese es el nervio espinal accesorio. Acá lo podemos ver mejor, mire. Aquí. Aquí recorra